Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente, dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería.
necesita. La Correntina está donde más se necesita. Lotería Correntina siempre está. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. En Corrientes, inauguramos una vez más el ciclo lectivo en tiempo y forma. Agregamos una hora de clases en todas las escuelas. Estamos entregando una computadora a cada alumno que empieza el secundario. Y mediante Educa Play, estamos generando contenidos correntinos para todas las materias. Y durante los 2 mandatos de gobierno, vamos a inaugurar 250 nuevas escuelas. La cifra más alta que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes. Tenemos futuro. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto legítima. usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. El clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más al Estado Nacional del país. Soy el director en este momento del Hospital de Ituzaingó. Nosotros tenemos hoy en funcionamiento 2 hospitales en realidad, el Hospital Ricardo Billinghurst, que es el hospital antiguo, digamos, de Ituzaingó, y tenemos ya en funcionamiento la primera etapa del Hospital Genaro Leiva, que justamente hoy estamos en este acto de licitación para la construcción de la segunda etapa, que es la etapa más importante. La primera etapa consta de consultorios externos que ya están en funcionamiento, y esta segunda etapa va a venir a saldar un poco la deuda que tenemos de modernizar la salud de Ituzaingó. Es un hospital moderno, renovado, acorde a
exigencias hoy en día, van a tener quirófanos nuevos, terapia intensiva, internaciones y bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder estar más cerca de plasmar ese sueño que venimos teniendo en Ituzaingó. ¿Cuántos referentes ven? Un solo oferente, se están revisando los escribanos y demás, todos los papeles correspondientes para que todo esté en regla, pero bueno, creemos que este oferente va a poder plasmar lo que nosotros queremos y lo que necesitamos hace un tiempo ya en Ituzaingó. ¿Plazo de la obra? Son 720 días corridos, creo, que es lo que acaban de decir. Así que bueno, esto también es muy importante para alrededores, porque Ituzaingó está en constante crecimiento y como ustedes saben tenemos el puerto nuevo de Ituzaingó, el polo industrial que también se está asentando y eso hace que la demanda y las exigencias en salud vayan creciendo y nosotros tenemos que estar acorde a esas exigencias y el gobernador así lo sabe y el ministro de Salud también, así que la verdad que estamos muy agradecidos por el apoyo que tenemos en este sentido. Y bueno, en este caso también esto se va a apuntar a seguir ampliando también el hospital a futuro, ¿no? Ese el proyecto indica eso. Exactamente, nosotros estamos haciendo una refacción total en el hospital Ricardo Billinghurst, que es el hospital que ya tenemos hace un tiempo en Ituzaingó, y este es un hospital totalmente nuevo, ¿sí? Esta segunda etapa es un hospital totalmente nuevo, renovado, modernizado, como les decía, con todos los servicios necesarios. Está llamado a ser el hospital de Ituzaingó un hospital de cabecera de toda la región, así que la verdad que estamos muy contentos porque la demanda es mucha y no solamente, como les decía, en Ituzaingó, sino tenemos muchas ciudades alrededor que se abastecen de la salud de Ituzaingó y bueno, el crecimiento en infraestructura lo estamos logrando y posteriormente esto tiene que ir de la mano también en un crecimiento en lo que es el recurso humano, así que creemos que Ituzaingó va a ser un buen oferente en salud en toda la región. Estamos presentando una nueva edición de la regata Asunción Corrientes. Ahora el 17 de agosto, el día de la largada en Asunción, y a partir de 5 días antes ya los barcos empiezan a navegar rumbo a Asunción por el río Paraguay. Digo, ¿qué edición esta es y qué cantidad de embarcaciones van a tener? Es la edición número 32 y bueno, se espera siempre un número entre 20 y 25 embarcaciones. La mayoría son embarcaciones de Corrientes, de Misiones, Formosa, bueno, Corrientes y Chaco, que agrupamos todos en el Yacul Corrientes, y bueno, las embarcaciones del Club de Regatas Corrientes también. ¿Cuál es el largo el largo de las embarcaciones del Maxi? Las esloras, o sea, las esloras de las embarcaciones, no, hay desde 35 pies a veleros que tienen 20 pies. O sea, estamos hablando de 5,50 metros a 10 metros más o menos, que son el tamaño de los barcos. Y bueno, depende de eso la cantidad de tripulación también que llevan a bordo. ¿Qué categorías compiten? En esta son categoría barcos cabinados, en lo que es en una fórmula que se llama PHRF, que sería, digamos, barcos más para travesía y regata. O sea, son barcos que están preparados como para pasar algunos días a bordo. Esto requiere una logística importante, ¿no? Sí, requiere una logística más que nada de lo que es el traslado del barco y bueno, eso generalmente la mayoría de los capitanes se toman unos días como para navegar el río, para remontarlo hasta Asunción, que son 4 días de navegación, recorriendo los puertos de Pilar, de Formosa, Dalmacia y llegando a Asunción, al Yacht y Golf Club de Asunción, que siempre nos espera desde el año 87, que se hace ahí como sede de salida. Y al retorno, la entrega de premios se concreta acá, ¿no? Sí, la llegada va a ser el lunes 21, creo que es lunes 21, alrededor de las 12:30 van a estar llegando los barcos frente al Yacht Club Corrientes por Río Paraná, así que bueno, todos los que quieran ir a recibir a los barcos van a poder hacerlo y después ahí ya se hace la entrega de premios. ¿Cuál es el largo de la travesía? Son 420 kilómetros en total, Río Paraguay y Río Paraná. Y por eso se hace en 5 etapas, y es una de las regatas que está considerada como las más largas por río que se hacen, digamos. Y la verdad que es muy divertida porque
el río Paraguay es muy sinuoso, tiene muchas curvas, muchos cambios de rumbo y eso hace que haya muchas maniobras y muchos cambios de posición en los barcos. El precio del dólar blue. ¿Qué significa esto? Bueno, es lógico, ¿no? Acercándonos a las PASO, si recordamos lo que fue las PASO del 2019, prácticamente la Argentina fue borrón y cuenta nueva, ¿no? Cambiaron tantas cosas que ahora la Argentina está acostumbrada a que frente a un escenario como puede ser nuevamente disruptivo, una elección importante, porque las PASO termina siendo las primarias, en principio, de la Argentina. Realmente, y sobre todo cuando uno ve que, por ejemplo, el oficialismo solo presenta Massa, diría que la interna va más por Juntos por el Cambio y ver cuánto pueden llegar a obtener de votos. Pero vos decís, imagino que es multicausal este 553, ¿no? Pero vos le sumás una importancia trascendente a, che, vienen las elecciones, vamos a ver qué pasa. La Argentina no tiene moneda y tiene problemas inflacionarios gravísimos y problemas de emisión altísimos. Traje un par de gráficos que espero que me los puedan... Sí, cuando los tenemos los vamos viendo y nos los vas explicando. Así podemos contar Pero un yo poco. decía, recién con el profe decíamos, elección, si tenés te dolarizás. Sí. ¿Dónde está el fondo? ¿Qué pasa con él? Porque viste que ya está, ya lo tenemos, ya viene. Massa, que se ha kirchnerizado mucho. Todo esto junto puede ser un 553. Más esto que vos decís, no tenemos moneda, ¿no? Sí, que igual las subas, cuando uno ve la inflación, nominalmente nos marea mucho hablar de 10, 20, 30 pesos. Pero cuando uno ve en términos reales no es tanto. Ese es el problema. La Argentina, nominalmente, para que la gente nos pueda entender, si el dólar solo sube al nivel de la inflación, tiene que subir alrededor de 40 pesos por mes. El tema que es mucho, digamos, para nosotros. Pero a ver los gráficos que trajiste, para que podamos entenderlos. Por favor, dile, ¿qué es esto? Y bueno, esto es el financiamiento monetario. O sea, mirá lo que era a junio, la rayita, digamos, la celeste era el acuerdo con el fondo, lo que se debía respetar. O sea, básicamente la Argentina tenía para emitir 0,38 billones de pesos, emitió 1,36 billones. O sea, nos pasamos 264% de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que es más peso circulando y menos consistencia atrás, porque cuando uno ve otro de los gráficos que traje, esa era una de las metas con el fondo, el otro es, por ejemplo, reservas internacionales. La Argentina quedó absolutamente... Mira, acá está la fiscal. La fiscal es otro problema grave. Cuando uno ve la Argentina, que tendría que haber ajustado, y eso es lo que dijo el ministro y ahora precandidato a presidente Massa, que iban a ajustar las cuentas fiscales y tanto lo criticaban a Guzmán, bueno, la Argentina se pasó en un 59%, más de 700.000 millones de pesos en este último trimestre, con lo cual tampoco en materia fiscal uno ve que la Argentina esté ordenada. Claro. Ahora, Alfredo, acá lo que tenés es que nosotros no cumplimos una sola meta. Ninguna de las tres. Ahora, el fondo de todas maneras da la sensación que se hace el sonso, da algún mensaje que no sabemos de quién viene, pero lo deja Yo no sé si sonso, ¿eh? Ellos facturan. Claro, ¿cuál es? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es la visión que tenés de lo que va a ser el fondo frente a esto? Porque de eso depende nuestra vida diaria. Sí. Mirá, el fondo acá, algunos temas me parecen importantes. Primero que el fondo no le prestó plata a este gobierno. El gobierno sí, o sea, la Argentina sigue debiendo 44.000 millones de dólares. Lo que hizo fue vengar tasa. O sea, el fondo te sigue cobrando por la plata que te prestó. Gratis no es. No es que la Argentina todo esto le está saliendo gratis. Entendió que con este gobierno era imposible armar una propuesta económica seria y puso 3 lineamientos que ya eran bastante laxos y mirá los resultados. Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo que este gobierno no los iba a incumplir. Fue un incumplimiento grosero. O sea, la Argentina hoy, por ejemplo, a junio, que tendríamos que haber tenido 14.000 millones de dólares más de reservas, porque tendríamos que tener 9.000 millones y teníamos 5.000 negativas. Pero mirá esto que justamente ahí apareció el otro cuadro al que vos hacías referencia, por favor, el de las reservas, y que ayer lo conversábamos. Mirá lo que es eso. Fíjate, ¿no? Sacá por favor el graph porque no podemos ver la referencia, gracias. Ahí fíjate, el cuadro arranca desde diciembre del 21, es un re interesante recorte, ¿no?
con gran acumulación de reservas en septiembre del 22, en diciembre del 22 y después una caída sostenida a hoy que lo ubicás en ¿qué? ¿-7, -8.000? Como te digo, sí, hoy las reservas netas, digamos, de la Argentina son prácticamente 8.000 millones de dólares, pero la distorsión a hoy son casi 17.000 millones de dólares al día de hoy. Está bien, el gobierno te va a decir, mira, esto fue la cosecha, perdimos 22.000 millones de dólares. No es así porque en parte se comieron el dólar soja del año pasado, que fueron casi 12.000 millones de dólares que se liquidaron con tipo de cambio diferencial y anticiparon dólares de reserva. Entonces, cuando vos ves que es un país que en materia fiscal, en materia monetaria, en materia de decir guardo lo que es en este caso reservas, nuestro país es absolutamente indisciplinado, bueno, ahí están los resultados. Luis, vos me preguntás qué va a pasar con el dólar. Y la verdad que el dólar va a seguir subiendo, pero es por un tema de fundamentos atrás, que no hay ninguna posibilidad que baje. Lo que sí podemos pensar es que si este gobierno en las PASO le va muy mal y puede perder en primera vuelta, los dólares financieros no tengan tanta presión a la suba, porque cuando uno ve en términos históricos, 550 pesos es un buen tipo de cambio, pero con otra propuesta económica. Es lo que decíamos ayer, el efecto inverso al 2019. Es decir, a lo que pasó en el 2019. Si ven que se aleja la posibilidad de que este gobierno se acerque de nuevo al poder, lo ves al mercado más tranquilo. Sí, no, a ver, sí, eso está buenísimo lo que planteás. No, yo veo dos escenarios. Si al gobierno le va muy mal, se vacía de poder. Macri se vació de poder en agosto. ¿Y qué tuvo que hacer? El ajuste. Tuvo que poner un cepo, primero 10.000 dólares, terminó en 200, tuvo que reperfilar los pesos y tuvo que además devaluar 30% de la moneda. La vida entre agosto y diciembre, digamos. Claro, entonces, si al gobierno le va muy mal, se puede acelerar definitivamente la corrección del tipo de cambio oficial. Porque el fondo ya viene exigiendo 60 puntos, entre 40 y 60 puntos de evaluación hace mucho tiempo. Lo que digo es que si al gobierno le va muy mal los financieros, puede ser que no tengan tanta presión. Porque ahí sí, 500 pesos, 550 pesos es un tipo de cambio muy competitivo. Claro. Pensando también en lo que significa el impacto inflacionario, ¿coincidís con algunos colegas tuyos que dicen que las medidas, con todo respeto a la palabra medida, que tomó Massa de esta devaluación fiscal van a repercutir en el índice llevándolo, por ejemplo, al 9%? Bueno, otro tema, ¿no? Presentan el resultado después de las PASO, no quieren mostrar el resultado de la inflación de lo que va a ser julio. Esto es interesante, el índice de expectativa, el REM que... Sí, eso, digamos, es una publicación que hacen las principales consultoras, bancos, etcétera, a través de Banco Central, donde arman las expectativas inflacionarias para la Argentina. Pero yendo a lo que me preguntaste, Luis, primero es una falta de respeto. La fecha tiene que ser antes de las PASO como corresponde. Pero dicho esto, nosotros vemos nuevamente una inflación arriba del 7% cómoda. O sea, este 6.1 que sucedió este mes pasado es absolutamente circunstancial y que no materializa que hoy la Argentina va a convivir con 7 u 8 puntos de inflación mensual hasta que se devalúe el tipo de cambio oficial. Que si eso sucede post-PASO, por este escenario que te diga que haya una pérdida de poder muy importante del gobierno nacional, en la cual, no perdamos esto de vista, hoy el ministro de Economía es el precandidato a presidente de la Nación. Sí, o sea, es economista y precandidato. Entonces, si le va muy mal y se acelera y definitivamente se devalúa, estos 6, 7, 8 puntos de inflación mensual van a quedar en la historia. Argentina va a empezar a transitar 2 dígitos de inflación mensual varios meses seguidos. Gracias por venir, Alfredo. Al contrario, muy amable. Ayer decíamos con el profe el aumento que el vino le ganó lejos a la inflación. Grosso modo, ¿me recordás los números? El vino estuvo al 140%. ¿Te acordás que hicimos el cálculo y lo mostrábamos de acuerdo al tipo de vino? Porque no todos subieron iguales. El blanco y el tinto subieron más. Sí. Los espumantes más moderadamente. Los espumantes subieron en 1 punto y pico. Ahora buscamos el gráfico. Pero el vino en general, ahí lo tenés, mirá. Ahí está, mirá. El vino en general, ahí tenés el anualizado. 191%. El rosado, el blanco. 182. 182 el rosado. El blanco, perdón. 182 el rosado, 170 el tinto. Los naranjos.
naranjos más abajo, lo que menos había subido es el espumante, 120%. ¿Viste? Ahí está. Bueno, Ahí Juan está. Pablo trabaja en una vinería, siempre lo hemos molestado. Juan Pablo, buen día, Nación, ¿cómo estás? Hola, buen día Luis, gracias por enviarme a Bodega Amparo. Acá estamos en nuestro local de Las Cañitas, en la imprenta, así que el agradecimiento de que siempre nos tengas en cuenta. Es un placer siempre verte, Juan. Recién hablábamos de porcentajes. Contame cómo se vive esto en el negocio. Bueno, como verás, tu equipo me hizo trabajar desde esta mañana. Estoy viendo un poco los precios que habían el año pasado y este año. Bodega Amparo tiene una particularidad, trabaja con las principales bodegas del país y eso genera que yo tenga información de toda índole y de todas las bodegas. Tenemos más de 40 bodegas en nuestro portfolio. Lo que sí vi, y es verdad, es que el vino blanco ha equiparado hoy el precio de los vinos tintos, ¿no? Opa. Y lo que puede haber pasado en este informe es que algunas bodegas, que no son la mayoría, hayan reposicionado sus productos, pero en realidad, esta mañana lo hablaba con algún dueño de alguna bodega, los vinos han llegado a un precio muy parecido al de índice de inflación, los que son de masivos y los que representan gran parte del mercado. Claro. Siguieron la curva de inflación, ¿no es cierto? Que es en el orden del 120%. Con Pancho decíamos que cuando uno lo invitan al asado, yo que soy el que lleva los vinos, me dijeron, no conviene, te conviene llevar la carne que creció más, pero digo, ¿cómo se muestra esto en el mostrador? ¿Se compra menos ya no tanto por etiqueta, sino por precio? ¿Qué pasa con el cliente? Bueno, particularmente en ese caso yo no coincido tanto. Nosotros tenemos vinos que van desde los 1.600 pesos. Recién estabas hablando de $1 a 553. Son $3. La realidad es que en Argentina se vende vino a muy buen precio y muy barato y tomamos unas calidades de vinos entre los 6, 7, 8 dólares que verdaderamente esos vinos en otras partes del mundo están arriba de 20, 25 dólares y de la misma calidad. No tenemos nada que envidiarle a los vinos del mundo, a los vinos franceses, a los vinos italianos, a los vinos españoles. Así que en Argentina tenemos esa posibilidad de probar y de tomar vinos que son de primer nivel a muy bajo costo. La realidad es que la economía argentina está compleja, está complicada y a todos nos parece caro, pero el vino tiene un precio lógico. Acabo de abrir un vino de que en el mercado está aproximadamente 5 o 6 dólares y la verdad que es un vino excelente de primera calidad y tenemos otros vinos acá por 4, 5 o 6 dólares que bueno, cuando vos te acercás a las vinotecas te recomiendan. Y también está en eso, en el que el consumidor ya encontrando en el vinotequero amigo esas perlitas, esas cosas que no encuentra en otros espacios, ¿no? Juan, gracias como siempre, te mandamos un saludo. Por favor, un gusto, te esperamos siempre por Bodega Amparo y algún día venite a alguna de las catas, degustaciones que hacemos con nuestros clientes. Prometo, voy a hacer el esfuerzo y ir a tomar vino, bueno, que es una cosa que me cuesta un montón. Te mando un saludo. Un besote enorme, saludos para todo el piso. Hasta luego. Bueno, lamentablemente la noticia del día vuelve a... Continuamos en los temas que interesan. Obviamente, el impacto de la corrida del dólar se traslada en forma inmediata a todos los rubros. En el tema del vino, esta suba ya era anterior del pase del dólar de 400 a 550, pero que impactó para que los vinos de menor precio sean los que proporcionalmente tienen mayor aumento. El costo operativo, el costo de producción, el envase, el impacto de la importación de los envases y lo necesario para su embotellado, hasta la puesta en góndola, repercutió más en los vinos de menor precio. Pero todas las cosas vienen acompañando. Yo
no quiero decir estupideces porque no compro, no consumo, por suerte, pero una Coca-Cola cuesta un disparate y es un jarabe que viene importado con todos sus elementos en la Coca-Cola, eso que te permiten aflojar tornillos, sacar manchas del piso y qué sé yo. Bueno, está carísima, es decir, y es agua con ese jarabe. ¿Qué piensa usted en lo que hay detrás de una botella de muy buen vino, de jerarquía internacional, de nivel internacional? La bodega Catena Zapata fue electa la mejor bodega del mundo. La mejor bodega del mundo es Catena Zapata, está en la Argentina. Pero es toda la distorsión del cepo y es lo que venimos repitiendo en todos los artículos del dólar de 200 y pico que le paga el gobierno al que exporta, al dólar de 530, que es el que rige los componentes de los precios. Y ahí estamos. Y así llegamos a este viernes. ¿Qué nos depara la semana que viene? Dios sabrá. La soberbia sale cara. Diego Sigman. De hecho, el pecado original del hombre es la soberbia. Y cuando somos soberbios, la vida nos hace mierda. ¿Lo vemos a Diego Sigman? Está llegando la cuenta, que va a haber que pagar, va a haber que pagar. Argentina perdió el juicio por la expropiación de YPF, esta estatización. Ya está, lo perdió. Esto está perdido desde marzo. Lo que estamos esperando el mozo que traiga la cuenta. Dicen que de mínimo se va a tener que pagar a los 5.000 millones de dólares que había pagado el gobierno de Cristina por el 51%. ¿Recuerdan que le dieron a Repsol? Por lo menos a estos fondos que compraron la deuda. Bueno, por lo menos 5.000 y de ahí para arriba. No se sabe si son 8.000, si pueden ser 10.000, mínimo 4.900 millones de dólares más. Quiere decir que haciendo la cuenta, aquellos 5.000 más, y hagamos la cuenta conservadora, 5.000 más, Argentina habrá pagado 10.000 millones de dólares por el 51% de YPF, que hoy vale el 100%, 5.600 millones de dólares. Voy de vuelta, se pagaron o se van a terminar pagando mínimo, pueden ser más, 10.000 millones por algo que vale el 100%, 5.600 millones de pesos. Por supuesto, es muy sensible, muy crítico para la República Argentina YPF, el autoabastecimiento energético, y bienvenido todo lo que se pueda hacer por YPF. Pero digo, los invito a dar una pequeña vuelta por la historia para ver que lo que fue en 2012 soberanía, años antes fue exactamente lo contrario. En febrero de 2012, el accidente terrible de 11. ¿Te acordás lo que fue? ¿Te acordás que corrió el eje del dolor? Cristina todavía vestida de luto, estaba de negro, y de repente el dolor que venía de Cristina o sobre Cristina en su condición de viuda de Néstor Kirchner, fallecida en 2010, rota ese dolor a los deudos de ese tren que terriblemente choca en 11. Eso fue en febrero de 2012. Le ocasiona un terremoto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que toma la iniciativa. Hay otros elementos, por supuesto, de análisis para la toma de decisión. En abril de 2012 anuncian exactamente lo siguiente. En febrero había sido 11, en abril, mirá lo que anuncia Cristina, 2012. También decirles que he dictado un decreto de necesidad y urgencia decretando desde el día de hoy la intervención de la empresa, colocando al frente de la misma como interventor al ministro de Planificación Federal. Bien, todos aplaudían, entusiasma Argentina, algo muy YPF pasa a ser argentino. Hay muchas cosas en el medio,
toda la privatización no fue lo mismo. Vamos a hablar de la incorporación dudosísima del grupo de los Eskenazi, muy próximo a los Kirchner también. Pero yo quiero llevarlos a una historia anterior, porque los Kirchner aparecen en el manual de historia como aquellos que intentan recuperar la soberanía del tema que vos quieras, por supuesto, de la energía. En realidad, Néstor Kirchner fue clave para la privatización de YPF. Corría 1992, Menem quería privatizar YPF y no tenía los votos. La UCR estaba en contra y no todo el peronismo estaba a favor. En ese momento, Néstor Kirchner era el que encabezaba o lideraba una organización de provincias de hidrocarburos, petroleras. En ese momento, como líder de ese grupo, negocia con Menem que le liquiden regalías que adeudaba Nación a las provincias, entre ellas a Santa Cruz, a cambio de los votos. Por lo tanto, tracciona a las provincias petroleras y Néstor Kirchner, insisto, como líder de estas provincias fue clave para abrir esa cerradura de la privatización que Menem no podía conseguir. Tanto es así que un diputado neuquino, en aquel entonces más joven, dijo con todo orgullo que había estado bien hecha esa privatización. Nos referimos al que fue miembro informante. Oscar Parrilli, más kirchnerista no vas a conseguir, pero en ese momento más privatista no ibas a conseguir. Mirá lo que decía Parrilli. No pedimos perdón por lo que estamos haciendo. Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente Carlos Saúl Menem. En la máquina del tiempo, ese era Oscar Parrilli en aquel momento. Y cierro diciendo, ojo con la idea de la soberanía, porque en aquel momento, insisto, los Kirchner jugaron muy fuerte a favor de la privatización. Y un día, efectivamente, la privatización salió. Vean ustedes la tapa en aquel momento de el diario Clarín. Aprobaron la venta de YPF con gran esfuerzo, algunas promesas al sindicalismo, logró votar la privatización de la mayor empresa del país. La ley autoriza vender el 70% de las acciones. Esto fue posible porque lo hizo el peronismo. Hoy vos vas a encontrar que dicen que él viene la derecha, que viene por tus derechos, que viene con la privatización. Hubo una época de la Argentina, si por ahí sos más joven o le contás a tus hijos, donde el peronismo privatizaba con todo gusto y siendo parte de la torta. Bienvenidos, acompáñenme. Si usted sigue un poquito el tema, se informa, aparecen los Eskenazi, su amistad con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, su participación en esto. Usted imagínese, para hacerlo simple que cualquiera entienda. Después puede ir a los números, a las notas. Hoy usted puede tener acceso absolutamente a toda la información. Pero lo cierto es, ¿qué le parece si a usted le dicen, bueno, podemos comprar una empresa que hay que poner 10.000 millones de pesos, pero mis acciones que valen 3.000 millones de pesos, yo no las puedo pagar? Entonces, ponemos en garantía del pago esas mismas acciones y con los beneficios que reciba de ser propietario de esas acciones, voy a ir pagando. En otros términos, supóngase que hay un campo. Usted no tiene la plata para comprar un 20% del campo, pero le permiten que compre, que sea dueño del 20% y con lo que produzca el campo, después va pagando su deuda. ¿Se entiende? Es tremendo. Está ahí para el que lo quiera leer.
Argentina deberá pagar al menos 5.000 millones. Expropiación de YPF en 2012. Bien. Martín, bienvenido. Rodríguez Yedra, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino, ¿cómo estás? Enorme placer. Primera lectura. Es curioso. Sí, a ver, escuchaba lo que decían y es, el gobierno termina o está llegando al final de la campaña teniendo que justificar esta situación de aquella vieja decisión de 2012 y la había empezado con el anuncio del gasoducto en el que se reivindicó la estatización de YPF como un hecho casi fundacional, ¿no? Ahí un poco esta decisión o esto que se encamina a ser una decisión en Nueva York resquebraja ese relato de la gesta que pudo haber significado aquella decisión intempestiva de Cristina Kirchner y la forma en la que se gestionó aquella expropiación. Que recordemos, se le pagó finalmente a Repsol, que era la dueña de esas acciones expropiadas, después de haber dicho que en realidad ellos iban a tener que pagarle a Argentina, y se hizo técnicamente tan mal el trabajo de expropiación, no sabemos si a propósito o no, porque hay quien lo duda, que ahora se habilita este nuevo reclamo por lo que en aquel momento no se respetó a la hora de hacer la expropiación de las acciones. Y es muy importante lo que estás marcando, Martín. Agustín, en términos económicos, esto es un fallo realmente que podría sentar precedente, hacer historia, porque en términos de volumen sería el más gravoso para con un Estado soberano. A ver, ya siente historia, porque el mínimo son 5.000 millones. No puede cambiar esa cifra, es decir, de 5.000 para arriba, nunca menos. Porque el Estado argentino ya aceptó que eso sea de ese modo, efectivamente. Por haber expropiado de una manera totalmente ilegal algo que un señor nos dijo que no iba a costar un centavo. Porque nos dijeron que no iba a costar nada llevársela. Más allá de esto, más allá de las promesas que haya hecho o no, me gustaría saber quiénes son los que se benefician finalmente con el juicio, porque recordemos que acá tienen que ver, o sea, aquí las participaciones accionarias que van quedando diluidas por las ventas de los derechos. Que los compró Burford Capital, ¿no? Claro, y Burford Capital, ¿qué hay detrás de Burford Capital? Bueno, es un misterio. Se supone que son perdón, que no hubiera argentinos detrás de eso. Que no hubiera tal vez... tu presunción, digamos. Que no, pero, a ver, esto es lo que ocurre cuando se hacen todo mal. Y la verdad es que el señor Kicillof, en vez de ser candidato, tendría que estar aspirando a salir de la cárcel. Y esta es una opinión personal mía de la cual me hago cargo. Agustín, hagamos una pausa ahí. Martín, ¿vos entendés que esto le pone una pimienta adicional al tramo en el que estamos entrando en la campaña electoral, que es el tramo final de las últimas 2 semanas? Sin duda por ese valor simbólico que el kirchnerismo le da a la expropiación de YPF y sin duda porque, como venían diciendo, el blanco ahora se posa sobre Axel Kicillof, que está intentando retener el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te diría que es la carta principal de Cristina Kirchner en estas elecciones, mucho más incluso que el propio Sergio Massa, al que te diría que en general creen, le otorgan pocas probabilidades de ganar la presidencia, pero sí a Kicillof de retener la provincia. Entonces se posa sobre él una sospecha de mala praxis como mínimo respecto de lo que fue su gestión como ministro de Economía, que para el kirchnerismo es algo sagrado, ¿no? Está muy bien lo que marcas, porque él venía haciendo como, venía volando bajo, no haciendo olas, apareciendo poco, no haciendo altos multitudinarios, más bien cosas muy muy cuidadas. Artesanal su campaña. Artesanal, al estilo de lo que fue la campaña con el Clio en 2019, desde el lugar del gobernador, ya un poco más plantado, pero quiero decir, no muy distinto. Y esto le da la visibilidad que él quería evitar, justamente para no quedar asociado a ese efecto eventual arrastre que le tire para abajo la boleta, que también lo están observando muchos intendentes en el conurbano profundo de la provincia, digamos. Sí, de hecho, a ver, él es el que estaba en teoría más alto que el resto en la campaña bonaerense. Bueno, en realidad los intendentes miden más, supuestamente un escalón más abajo está él y más abajo aparece Sergio Massa como candidato a presidente. O sea, se invierte la lógica del arrastre de las boletas, ¿no? Pero en el kirchnerismo había una vocación o una esperanza, o hay una esperanza en realidad, de que sea Kicillof quien consiga levantar al resto, ¿no?
que entre Kicillof y los intendentes levanten la candidatura presidencial. Si a Kicillof le empieza ahora a costar la campaña, o se le pone cuesta arriba a partir de lo que puede ser la definición de este juicio, es un problema adicional para una campaña que ya viene bastante complicada. Sí, mientras hablaban pensaba otras dos cosas para sumar al debate, ustedes me dirán qué piensan, pero en esa trazabilidad, Martín, que decías de la aparición del oficialismo en YPF, también pensaba en el acto por los 100 años, que fue el que reencontró en su momento a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Y otra cosa que se pone en tela de juicio en esta campaña se puso mucho en tela de juicio, fue la estatización de las empresas. Se habló mucho también sobre Aerolíneas Argentinas, Máximo Kirchner que intenta blindarla, las críticas de la oposición. Es un tema que ha atravesado completamente esta campaña y que ahora suma una perla más o un dato más con esto que pasa ahora. Sí, sin duda. Y te añado algo, o sea, acá el problema adicional a la cuestión ideológica de si está bien o no la estatización o la privatización de empresas, es que en este caso acá hubo una mala praxis, porque acá el juicio tiene que ver por la forma en la que se ejecutó esa expropiación. No se pone en tela de juicio que el Estado tenga derecho a estatizar una empresa o unas acciones determinadas previa compensación, como se hizo en este caso, ¿no? Que se terminó compensando a la empresa afectada. El problema es que se hizo mal, no se cumplió lo que el propio estatuto decía y ahora da lugar a un reclamo de lo que en definitiva no deja de ser un fondo buitre que puede llegar a ganar el juicio por la mala praxis de los funcionarios argentinos. Y eso es muy difícil de sostener ideológicamente. Claro, porque no se hizo la oferta sobre el total de las acciones de la compañía en ese momento. Exacto. La oferta pública. Entonces, para hacerlo por la fuerza se dijo, se hace así y listo. Y eso te abre... A ver, te abrió después otra avenida muy importante, que es el de la sospecha, ¿no? Bueno, claro, porque vale la pena decir que hubo todo un manoseo de YPF hasta llegar a esa situación. Si hacemos un poquito de génesis, Agustín, ayúdame. En 2009, Néstor Kirchner, que ya había imposibilitado, de hecho, no sé si de derecho, porque no sé si había una norma con un Guillermo Moreno, los giros de utilidades en medio de la crisis del Lehman Brothers. Entonces, la empresa no podía girar utilidades. ¿Qué le dijo a Repsol, que estaba quejándose por esa situación? Bueno, yo les permito girar utilidades, pero ustedes ponen dentro del directorio, le venden el 14,9% del paquete accionario a Eskenazi, que era el dueño del Banco Santa Cruz, entre otros, Banco San Juan y demás. Contra las utilidades futuras se pagaba eso. Claro. Exactamente, a eso iba. Con lo cual le dijo, bueno, mira, yo te digo, vos girás esas utilidades, pero con parte de esas utilidades, mi amigo entra, se queda con casi el 15% de las acciones y las va a pagar no con plata, porque no tiene, sino con las utilidades que le correspondan por ahora poseer el 15% de lo que no tenía hasta ayer. Y así lo hizo. ¿Se entiende, no? Sería gracioso. Después se sumó un 10. Y después se sumó un 10. Claro, se sumó un 10. Llegó al 25. A ver, algo más procazmente oscuro. No, ojalá fuera solamente oscuro. Alevosamente ilegal que esto no debe haber habido. Era evidente. A ver, contame qué empresa en el mundo se vendió contra utilidades futuras. Que me den, por favor, 3 ejemplos de compañías grandes, del tamaño YPF además. Sí, pues una empresa que está al borde de la quiebra, te la vendo por las utilidades futuras. Que te la dan contra la utilidad que va a generar. ¿Y por qué no se quedan adentro? Sí, lo que te dicen, Paulino, hoy estuve hablando con gente del entorno de Kicillof, con gente de la provincia de Buenos Aires, lo que te dicen es que, bueno, sin esa decisión estratégica, así lo tildan, lo pongo entre comillas, decisión estratégica del gobierno de Cristina Kirchner de expropiar YPF, no hubiera sido posible todo lo que son las inversiones en Vaca Muerta, la puesta en valor, es el discurso del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Más allá de eso, no solo a la Argentina no fue como dijo Kicillof, que no le iba a costar nada, sino que Kicillof decía que la Argentina iba a cobrar 5.000 millones por daño ambiental. Sí. El manoseo que hubo con YPF, Paulino, los mismos que la privatizaron en los 90, después la terminan estatizando en los 2000. Hay dos cosas que yo el descubrimiento de Vaca Muerta es lo que precipita la decisión de Cristina Kirchner, ¿no? Es previo a esto, pero es cierto que el gobierno dice, bueno, gracias a que es estatal, ahora podemos disfrutar de las posibilidades que abre Vaca Muerta. Sí, lo que acá hay que escindir para ordenar el debate, ayúdenme los 5, es esta idea de, una cosa es el debate ideológico y si es bueno o malo que una empresa de bandera estatal en materia de hidrocarburos sea la rectora en el mercado hidrocarburífero en la Argentina,
aspectos que podemos discutir y aspectos que efectivamente algunos tendrán una mirada y otros otra. Lo que en ningún caso puede estar en discusión es que si vos haces algo, no lo tengas que hacer bien, ajustado a derecho y con las reglas que vos mismo te determinaste para hacerlas. Hay consecuencias. Porque hay de un los estatuto de YPF que determinó para hacer determinadas cosas hay que hacerlo de este los modo. derechos de propiedad. Bueno, Ni siquiera se exactamente. respetaron los derechos de propiedad. Es que justamente por no respetar los derechos de propiedad terminamos en este entuerto judicial. Con lo cual digo, la decisión pudo haber sido muy buena, estratégica de volver a tener YPF en manos del Estado, suponiendo que eso ocurrió. Sí. Pero hacerlo de este modo, sin duda, fue una pésima idea, hasta el punto que nos está costando mucho más De plata. hecho, fue llevar. votado en el Congreso, recordemos. Esto Sí. se votó en el Congreso y además lo votó buena parte de la oposición en ese momento. Sí, eso es importante y también recuerdo Kicillof cuando salió este juicio que dijo que era un absurdo jurídico lo que estaba pasando y que los buitres volvían a meterse en la campaña. Me gustaría Martín, saber- perdón, Agustín, un segundo. Martín, un abrazo. Quiero despedirte. Gracias. Que sé que tenés que Les mando seguir un saludo. escribiendo para mañana. Un abrazo enorme. Y antes hacemos una... Está hablando Rodríguez Larreta, está presentando en la campaña, tramo final, acelerando de cara al 13 de agosto. Se entiende cómo es brutal la mafia, la corrupción. Olvídese de YPF, eso. La hago fácil con un ejemplo para que usted entienda de la forma más simple. Se vende un campo de 10.000 hectáreas. Usted compra 2.500 hectáreas de ese campo, que está en una sociedad en comandita, una SRL. El 25% de las acciones de ese campo de 10.000 hectáreas, usted compra 2.500. Pero el que está ordenando eso dice, bueno, hay que darle a este fulano de tal, es mi amigo. Pero no tengo plata para pagar las 2.500 hectáreas. No importa. Vos sos dueño. Te damos las 2.500, el campo sigue siendo uno, con lo que te toca de ganancias de esas 2.500 hectáreas, en el tiempo vas pagando de a poquito. ¿Qué tal? Ese es el negocio de Néstor Kirchner con Eskenazi. Brutal, pero con nuestra plata, con YPF. Mirá si se levantara de la tumba el general Mosconi, ¿no? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Pero hay cosas así brutales que pasan de ser desapercibidas. Están por ahí en los títulos generales. Nosotros hemos compartido en los programas de la semana pasada y en algunas notas del portal de esta semana, pero siempre en cuarta, quinta línea. ¿De qué estoy hablando? De un proyecto de ley que va a mandar el Ministerio de Defensa, ya lo presentó un diputado, está apoyado por Máximo Kirchner, impacta en forma directa en el ejército. No vamos a entrar en los detalles, no tengo tampoco toda la información para poder aclarar más el tema. Pero vamos a lo fundamental. ¿De qué se trata? De que un suboficial, un cabo, empieza su carrera como suboficial. Si el ministro de Defensa considera que es un muy buen cabo, puede pasar a ser teniente, llegar a comandante en jefe del ejército. ¿Está? Un suboficial puede pasar a ser oficial. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Y cuál es
el fantasma o qué es lo que quieren hacer? ¿Por qué Nicolás Maduro es la continuidad de Chávez y por qué tienen todo el poder? Porque fracturaron el ejército, depuraron todo lo que es la historia militar de la formación del ejército argentino. Está siendo bombardeada. Hay cuestiones gravísimas y de fondo. Toda esa información pasó entre la cuarta, quinta línea de columnas informativas, sin trascendencia y sin repercusiones, ni siquiera dentro de las filas del ejército. Los que están en actividad, obvio, no pueden abrir la boca porque le dan una patada en el culo a los 5 minutos. Pero hay mucha otra gente que siempre ha sido muy clara y muy contundente, pero esto es todavía mucho más grave, porque si tiene todo, empezando por Aníbal Fernández y siguiendo por los abogados de Cristina y todos los piqueteros, de que si pierden los peronistas va a haber río de sangre, que todo se va a transformar en Jujuy, que nos están hablando del caos, de la explosión social, que ellos son los que deciden el saqueo, los moyanos, que ellos son los que deciden si el país funciona o lo traban todo. En ese contexto están avanzando con esto. Solamente para tener en cuenta y que no pase tan desapercibido. Seguimos con el tema. Si Argentina apela, corre un riesgo, dice Martín Videgaray. Está con nosotros Martín Videgaray, periodista de Clarín, que investigó mucho este tema. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias Bien. por la invitación, chicos. ¿Qué nos podés contar de lo que va a pasar y de este tema en general? Bueno, lo que dijo Ceci está muy bien resumido. Ya el juicio está perdido. Lo único que falta determinar es la sentencia, la cantidad de plata que va a pagar Argentina. Mínimo 5.000 millones, máximo 16.000 millones. ¿De qué depende? De cuándo se toma de fecha de expropiación. Los demandantes, los fondos dicen 16 de abril, que es cuando el gobierno va a las oficinas de IPF, entra Kicillof, entran todos, Barata. ¿Te acordás de Barata, Lu? Sí. 7 de mayo es la fecha real de la expropiación. Entre esas dos diferencias de fechas, las acciones de IPF caen 25%. Entonces, si vos le quitas algo a alguien el 16 de abril cuando valía X, podés reclamar una cantidad de plata, y si le quitas el 7 de mayo cuando valía menos, podés reclamar otra. Ese es el primer punto que tiene que arbitrar la jueza. El segundo es la tasa de interés. Como esto sucedió en 2012 y hay que pagar en 2023, hay que pagar una tasa de interés anual por estos 11 años. Esa tasa Argentina pide que sea del 0%, Burford, que es el demandante, pide que sea del 8%. Hay una diferencia importante. Si da el 0%, Argentina pagaría 5.000 millones reconociendo la fecha que pide Argentina. Si reconocen la fecha que piden los demandantes, serían 8.000 millones. Digo, el rango en eso se va abriendo de acuerdo a la fecha que se tome como referencia y a la tasa que decida aplicar. Para referencia, Estados Unidos en este momento tiene una tasa de interés del 5,5%. En este momento. Bueno, pero en ese periodo, la verdad es que es cierto que, o sea, todo está mal hecho, pero es cierto que en ese periodo la tasa de interés era baja. Era baja. 2017 el gobierno de Trump estuvo alta también la tasa de Estados Unidos y hay que mirar los 11 años. Ahora está de vuelta alta. Probablemente, como decís vos, Ceci, hay que hacer un mix de esos 11 años. Ese cálculo lo tiene que decir la jueza, no lo va a hacer mañana una audiencia más. Hoy hubo una exposición, se volvió un poco caldeada, la jueza cortó la audiencia, pateó todo para mañana, era algo que estaba un poco previsto. La jueza se supone que a fin de mes va a decir, bueno, el monto a pagar es tanto. Y ahí vendrá el terreno de las apelaciones. Ahí me voy a meter con algo que dijiste vos, Ceci. Si Argentina apela, corre un riesgo, que es que la jueza diga que el fondo Burford apele también y diga... YPF no era responsable, nosotros lo queremos responsable de vuelta.
O sea, Argentina... Pueden volver a meter, pueden volver a YPF meter en el ese... juicio. Exacto. Hasta ahora, Bueno, eso es un a problema, hoy, ¿no? O a un hoy condicionante. son los responsables del Estado argentino. Claro. Si Argentina apela, Meten lo que dice presa. Burford, por lo menos es que también ellos van a apelar y van a pedir que vuelvan a meter YPF como Van a apelar demandada. todo lo decidido Exacto. hasta acá. Déjenme preguntar esto, porque no todo el mundo sabe. ¿Qué es Burford y por qué está litigando ahí? Perfecto. No lo ¿Quiénes son? conocíamos como Recontra- dueño de es una buena pregunta. Yo sé que es el que compró, pero quiero que todo el mundo Dale. sepa esta No hay- trama y quién le no hay vendió. ningún- no hay ningún problema. Es un fondo de inversión. Hay fondos de inversión que son especialistas en ir y comprar derechos para hacer juicios. ¿ok? Buitres. Polémico, es legal. Vos vas y decís, acá hay un derecho para un juicio. Yo voy y lo compro. Burford identificó que la familia Eskenazi, dueña de Petersen Energía, que tenía el 25% de YPF cuando fue expropiada, se presentó a la quiebra en España. Porque es donde estaba una sociedad que compraba el 25% de YPF en Argentina, se constituyó en España. Pero bueno, eso es otra película. Fue a España el fondo Burford y dijo, ustedes tienen derecho para litigar, ¿no? Sí. Bueno, los quiero comprar. Bueno, 15 millones de euros. Pero, ¿y por qué aceptaron vender un potencial litigio los Eskenazi? Bueno, quiero hacer todas las preguntas. No, hacelas todas, jugando no hay al problema. ingenuo, Pero está jugando perfecto. al ingenuo. Está perfecto. Dale. Por los Plata en el procesos también. bolsillo hoy versus un compromiso Claro. de ganar un juicio dentro de 10 años. Hay un tema. Pero si lo está expropiando la familia amiga de ellos. El gobierno de los Kirchner era muy próximo por el Bueno, Banco de Santa evidentemente Cruz. algo se rompió ahí, ¿no? Bueno, no. Dale, dale. O van a cobrar los dos. no. Bueno. Esa es otra hipótesis. No, digo, los Eskenazi tenía 25%, Petersen Energía. Petersen Energía va a la quiebra y se supone que quienes venden no son ellos. En toda quiebra hay un liquidador de la quiebra. Ok. No vendieron ellos directamente, vendió el liquidador. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Claro, no para son ellos hacer vendiendo dinero. directamente. Punto muy importante. Absolutamente. No es que los Eskenazi van a propósito para que le hagan un juicio a la Argentina. Bueno, no sabemos. El liquidador se reservó de lo que se cobre, el 30% lo va a cobrar el liquidador. O sea, el liquidador se supone que es la persona que a todas las personas que vos le quedaste debiendo plata le va a ir a pagar. ¿Ok? El liquidador de la sociedad por la quiebra. El proceso Igual de que en quiebra se Argentina. inicia, vos sos el dueño de la empresa, nos debés plata a todos nosotros. El proceso de quiebra se inicia cuando uno de nosotros va y pide tu quiebra para que nos pagues todo lo que nos debes. La manera de pagarlo es vender todos los activos Bien, y pero yo después lo que necesito saber es si distribuirlos. una familia Sí. muy amiga de los Kirchner vendió un juicio o pudo haber hecho algo diferente para evitar esto que se está por venir, que es una cuenta gigante. No sabemos, digamos, cómo es la relación entre el liquidador y las familias Eskenazi. ¿No? La verdad que sería inapropiado decir si hay entendimiento o no hay Se entendimiento. pidió un discovery en Sí, un momento. exacto. ¿En qué terminó eso, Argentina Martín? pidió investigar eso y no le dieron mucha cabida. Argentina pidió investigar eso en el gobierno de Macri. Claro. Ahora no lo pidió. Ahora, cuando el fallo esté, sea 5.000, 10.000, 16.000, el 30% va a ir al liquidador. El liquidador se da vuelta y le empieza a pagar a todos los que pidieron, quiero cobrar. Claro. Se supone que va a quedar un remanente. Y ese remanente, la lógica indicaría que iría al dueño original, pero puede fallar, ojo. Puede haber más deudores de los que uno cree o de los que uno sabe. Hay cosas que son confidenciales. De vuelta a eso, de vuelta a eso. Sí. 30% se queda el liquidador. Sí. Si estamos hablando de 5.000 millones de dólares, que es el mínimo, el liquidador se va a quedar con 1.500 millones de dólares. El liquidador se da vuelta, vos sos el liquidador, Diego, y le empezás a pagar a cada uno lo que te pidió. Vos le debías... Dentro de la es que quiebra. Nazi te debía a vos tanto, Petersen Energía te debía a vos tanto, a Osvaldo debía tanto, vos le das, a Osvaldo, a Pablo, a Lu, a todos. Llega un momento que pagaste todas tus deudas, todo lo que te reclamaron, y te va a quedar un dinero. Lo que yo no sé es qué pasa con ese dinero. Lo que creía la administración de Macri, por lo menos lo que creía la Procuración General en el gobierno de Macri, es que el sobrante de ese dinero iba a ir a los dueños originarios, que es la familia Eskenazi. Ahora, como también dijo Ceci, se trató de comprobar en la justicia y no hubo elementos suficientes. Y cuando hablas con la familia Eskenazi te dicen que no tienen nada que ver. Pero Lucía quizá nos puede ayudar con la cosa técnica de eso. Cuando se liquida en un proceso de quiebra, si sobran fondos para pagarle a todo. Era raro porque no quebraría una empresa. en Sí, ese es caso, raro ¿no? que sobre porque Claro, se porque si no, no supone quebraría que- la empresa. Porque cuando hay un proceso de quiebra, vuelvo al mismo ejemplo, la empresa es Diego, todos nosotros le reclamamos plata a él. Cada uno tiene que ser reconocido en un proceso de quiebra como acreedor de Diego, por un monto específico.
Cuando se liquida y se empiezan a distribuir esos activos, lo que se supone es que se nos paga puntualmente lo Pero reconocido. yo lo que quiero ir, pues, Rara vez sí. sobra. Diego, déjame ir una cosa. Sí. No sé dónde vos sí El fondo Burford, que es el que compró estos derechos, va a tener una ganancia garantizada de 20.000%. Puso 15 millones de euros. Bueno, entonces yo quiero volver, si podemos, a la famosa frase de Axel Kicillof, que fue usada después en el juicio. Es decir, digamos, ¿dónde se jodió la Argentina, lo Vargas Llosa? No, ¿dónde se jodió el gobierno kirchnerista en la defensa? Bueno, ¿qué es lo que hizo concretamente mal? ¿Por desconocimiento o soberbia? Teóricamente lo que tendría que haber hecho, lo explicó Ceci, es cuando YPF tiene un estatuto, que son unas reglas a seguir, que aceptó seguir para cotizar en la bolsa de Argentina y en la bolsa de Nueva York. Vos decís, voy a cotizar, tengo que seguir estas reglas. Ok, cuando aceptás las reglas tenés que seguir por completo, no podés aceptar las reglas, una parte sí, una parte no. Argentina expropia el 51%. Cuando expropió ese 51%, por el estatuto de YPF, tenía que ofrecerle a los dueños del otro 49% comprarle las acciones. Porque así funcionan las empresas que cotizan en Nueva York. Cuando alguien toma el control, en este caso el Estado argentino toma el control con el 51%, al resto, al 49% restante, le tiene que ofrecer pagarle lo que vale la compañía en ese momento. Si Argentina en ese momento hubiera hecho una oferta, probablemente hubiera terminado pagando 5.200 millones de dólares. Este es un cálculo de Claro, el Burford. problema es que no podía en ese momento, digamos, nos explicaron y nos vendieron, o nos quisieron vender, que con solo comprar el 51% de YPF se tomaba el control de la compañía, se hacía lo que el Estado como principal accionista decidía y eso no tenía ningún costo. No necesitabas gastar la plata de alguna manera de comprar el 100% de la empresa. Estaba mal. Vamos a ver el párrafo de Axel Kicillof. Dale. Quiero tu análisis sobre esto. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Bien. Bueno, el ministro tiene, ahora gobernador, ministro de Economía en ese momento, tiene un historial de algunos fallos jurídicos que no han salido precisamente como él los pensaba. Fondos buitres, cupón de deuda argentina. Argentina fue acumulando, por la mirada de Kicillof, una serie de procesos legales irresueltos que en algún momento hay que pagar. ¿Cuánta plata puede hacernos perder Kicillof? Yo no sé si decir Kicillof, diría Argentina puede terminar pagando 30.000, 40.000 millones de dólares en total, pero por juicios no pensados, por no haber hecho en su momento, por digamos, errores de gestión. Y no sé Esto igual fue una ley, ¿no? Sí, está bien, Tuvo pero una ley por más que haya una ley, la ley se votó y todo, el proceso legal había que seguirlo igual. O sea, ¿cuánto pagó hasta ahora cuánto pagó Argentina y después? Eso lo dijo Diego y es un re buen punto, me encantó. A Repsol le pagó 5.000 millones. Sí. Le pagó en bonos de deuda. Los bonos de deuda tienen tasa de interés. Hasta ahora Repsol cobró de Argentina algo así como 8.000 millones de dólares. ¿Ok? Sí, ese es el primer 51%. Segundo bloque, ahora 29%. Son 5.000 millones de dólares más como piso. Puede llegar a ser 16.000 millones de dólares más. Entonces tenemos que Argentina ya está comprometida a pagar 13.000 millones de dólares por el 80% de una empresa. ¿Que vale cuánto hoy? Que hoy esa empresa, como dijo Diego al principio, vale el total de la empresa 5.600 millones de dólares. Argentina estaría terminando pagando por el 80% de la empresa el doble de lo que vale el 100% de la empresa, el doble siendo conservadores, insisto, con la cifra de mínima, que todavía no sabemos de cuánto va a ser. Martín, ¿y te acordás cuánto valía cuando la expropiaron? Sí. ¿Y cuánto valía antes de que entraran los Eskenazi, que también fue una maniobra en la que intervino el gobierno de los Kirchner? Cuando estaban por entrar los Eskenazi estaban 11.000 millones de dólares, más o menos. Y cuando la expropiaron estaban más o menos en los valores un poco menores que los actuales, 3.500, Martín, 4.000. Toda esta plata, que es un problema enorme para el país y es obvio, ¿quién es responsable? Argentina tiene en estos conflictos algo que se llama Procuración del Tesoro. Procuración del Tesoro es la que tiene que garantizar la defensa de los intereses de Argentina. Lo que también suele pasar es, este juicio empezó en 2015, estaba el gobierno de Cristina el segundo. Se pateó la resolución para el gobierno de Macri. El gobierno de Macri pateó la resolución para este gobierno. Este gobierno, tengo como dirías vos una noticia, la va a patear para el que venga. No, pero más allá de quién tenía que defendernos, ¿quién originó el problema?
se supone que cuando vos tomás una decisión de política económica tenés que tener en cuenta todo lo que puede pasar. Acá pareciera que el ministro de Economía, ideólogo de la intervención, no tuvo en cuenta este aspecto de la ley que podía ser tan oneroso a posterior. Porque cuando juran dicen que la patria me lo demande. Habría que demandar a alguien que nos hace perder 30.000 millones de dólares. No vamos a no conseguir sé qué nadie que decirte. firme nada. No sé qué decirte. Me parece que es Muy un bien. poco mucho, pero por supuesto que... Porque si no es re fácil. Ah, Sí. bueno, me equivoqué. O ni No, siquiera, creo ni que siquiera cuando me equivoqué. impulsamos iniciativas así, la verdad es que después lo único que conseguimos es un Estado, una burocracia completamente trabada donde nadie le quiere poner el gancho a nada. Está bien, ponele que alguien le Pero- ponga el gancho a nada. Porque las pero- cosas siempre pueden pero salir tiene mal, que haber ¿no? Pero nombres. acá claramente estuvo Pero mal. tiene que haber nombres responsables de esto. Por Son supuesto. 30.000 millones de dólares. Por supuesto. Desde ya... ¿Tenías alguna otra pregunta que no contesté, Diego? No, sí, hay una pregunta. Dale. ¿Vos conocés otro caso que haya ingresado a una compañía como YPF al 25% pagando con las ganancias como No. los Eskenazi? Gracias por esa pregunta. En realidad no pagaron solo con las ganancias. No es personal, No, pero no, la no, verdad no. que cuando se habla, digamos, de los amigos del poder, etcétera, uno necesita saber cómo eso es una venta, es una venta, es un blindaje. es tiene una ese venta tema. genial. Yo voy y te quiero comprar el 25% de tu casa. Tu casa, Diego, vale, no sé, 100.000 pesos. Me vas a dar el 25% de tu casa en 25.000 pesos. Es un caso muy bueno en el cual vos me prestaste a mí la plata para que yo te compre a vos. Se llama préstamo del vendedor. Repsol le prestó a Peters Energía la plata para que Peters Energía pudiera comprarle la parte a Repsol. Y, como vos ahí sí bien, lo iba devolviendo YPF, lo iba devolviendo a través de sus utilidades. Eso corrió hasta la expropiación. Después de la expropiación se cortó. No se pudo pero cortar. quiero decir una ¿Qué cosa, ganaba déjame decir Repsol una cosa. metiendo el 25% de los Eskenazi? Que le dejaran girar ganancias todos los años, cosa que los primeros 4 o 5 hasta que llegaron los Eskenazi, girar las ganancias para Repsol era complicado. Cuando O sea, llegaron te voy a presentar unos amigos y si los aceptás vas a poder girar ganancias. Hay una cosa sobre esto, Diego. pareciera que, no sé si se simplifica de esa manera, pero pareciera que tiene mucho aspecto de eso. Hay una cosa para decir sobre esto, y Martín, si me equivoco me corregís, pero lo que pasa con ese proceso es que, lo recuerdo bien en ese momento como periodista, cuando empieza a circular el nombre de los Eskenazi y la dimensión de lo que era YPF, muchos nos preguntábamos si los Eskenazi podían comprar YPF. Entonces, lo que termina acordándose es que, lo que termina pasando es que durante todo ese periodo, para que la empresa pueda pagarle el crédito a Repsol, lo que se hace es sacar todos los dividendos y no reinvertir en YPF. Claro. Buena parte de la crisis y de la desvalorización y de los problemas energéticos de la Argentina es porque todos esos años, cuando todas las empresas petroleras y energéticas lo que tienen que hacer es, la mayoría del dinero que toman, reinvertirlo, lo sacaron y se lo dieron a sus accionistas como ganancia. ¿Para qué? Para que se pudiera concretar la compra de esa empresa. Para Repsol era win-win, porque Claro. cobraba el préstamo, pero además de su participación, No tenía que- también se llegaba el Lo que pasa, 90% Ceci, de que las ganancias. esos 4 años, como decís vos, fueron de desinversión. Claro. Y la presidenta también era Cristina Fernández de Kirchner. No le Exactamente. importaba la soberanía energética. Descubrió la soberanía energética en abril de 2012. Los años anteriores no se había dado cuenta que ese era un tema, no se estaba dando cuenta que había desinversión. Había ya, El acuerdo había ya lo validaba, indicios claro. de que había falta de inversión. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Para entender estas cosas, usted tiene que saber estadísticas de la Suprema Corte de Justicia, datos oficiales. La inmensa mayoría de los hechos de corrupción no se denuncian penalmente. Primer tema, tiene que quedar claro. Hecha la denuncia de corrupción, de cada 100 casos de denuncia de corrupción que van escalando en las distintas etapas judiciales, ¿sabe cuántas denuncias tienen sentencia? 2. El 2% de las denuncias de corrupción tienen sentencia.
de esas 2 sentencias, solamente una va a la cárcel. Es decir, la inmensa mayoría de los actos de corrupción no se denuncian, fundamental. Pero cuando se hizo la denuncia de corrupción, solamente 1 de cada 100 va preso. Y ahí tenés. Estamos hablando de YPF, estamos hablando de la soberanía nacional, de algo que es fundamental, trascendente. Y todo esto te sirve como marco, como antecedente, y tenemos que tomar conciencia de esto, porque ahora no es solo vaca muerta, es el litio, es la pesca, y esos recursos son el futuro, la posibilidad del crecimiento y de salir del caos, o el exterminio, la desaparición total. Ahora, fíjese cómo lo que era una gran ganga, por algo que vale 5.000 millones, vamos a pagar 16.000 millones. Y los fondos buitres que compraron, porque encima de que Petersen Energy de los Eskenazi no tenía un puto mango, la misma YPF le presta la plata para que compre las acciones de la misma empresa, empieza a devolver con las utilidades de YPF, pero después se declara en quiebra, entonces no paga nadie. Esas acciones, esa quiebra, compra el fondo buitre. ¿Sabe cuánto van a ganar en dólares, en porcentaje? Un 20.000%. Conclusión, son unos corruptos hijos de puta. Y búsquele el adjetivo que usted quiera. O infórmese si le choca. Y son mucho más que eso todavía. Bueno, vamos a otro tema. La economía trabada y en campaña. El análisis de Paulino Rodríguez. Espacio a esa conducción en la gestión económica, si es que hubo conducción y gestión económica, en todo caso hasta acá. Y la verdad es que la situación es límite, porque la economía está trabada en medio de una campaña donde las decisiones son más políticas que económicas, con un acuerdo con el fondo que veremos si se alumbra o no, y es la última reunión del directorio antes del receso invernal. Si no hay comunicado y no hay acuerdo, hay más de 3.000 millones de dólares de vencimientos de acá al lunes, que eventualmente Argentina dice tiene los yuanes ya listos para pagar con yuanes, pero la verdad es que la situación es de una tensión que hoy se está reflejando en el mercado, con todos los dólares subiendo, no solo el blue, sino el contado con liquidación, el dólar MEP, independientemente de que las intervenciones del gobierno luego los vuelvan a bajar un poco, con un riesgo país que otra vez está arriba de los 2.000 puntos básicos, bonos que están cayendo, la bolsa que recortó en la senda alcista que venía registrando hasta hace poco. Ahora, las medidas de Massa, además, tienen un componente inflacionario, porque carga impuestos a las importaciones, eso va a precio, porque además tabicó el acceso a los dólares, que ya no solo es a 2.80, sino ni siquiera es a 3.40, pero que además van a ser más limitados. Pisó pagos, entonces efectivamente acumuló pasivos que se comprometió a pagar, pero que van a quedar probablemente para el próximo gobierno. Lo mismo que le hizo a los importadores, que le dijo en 180 días yo te habilito que hagas la importación, pero en 180 días te doy los dólares, pagá con los tuyos. Llegaron los 180 días, renovó por 180 días más, con lo cual quedó pendiente para el próximo gobierno. Es una deuda de importaciones por más de 10.000 millones de dólares, de eso estamos hablando.
Con lo cual, los que importan, sin saber a qué dólares van a acceder finalmente a pagar lo que ya pagaron por cuenta y orden de la casa matriz en muchos casos, lo están volcando a precios. Otros están estoqueándose porque el producto anclado en dólar, prefiero tenerlo guardado en el stock, venderlo cuando haya precio de reposición, que es lo que no tienen hoy, porque el precio de reposición no se conoce, no se sabe. Entonces, miremos un poco algunas placas para ayudarnos. Fíjense el crecimiento acumulado que ha tenido la economía argentina respecto a la región, porque también es cierto que todo esto pasa en un contexto con un historial. Este es el historial de los últimos 23 años en la región. Después del crecimiento exiguo de México, la Argentina es el país de la región que menos creció, 19%. Panamá duplicó el crecimiento, República Dominicana, Perú estuvo arriba del 100%, es decir, su economía se duplicó en los últimos 23 años. En la Argentina aumentó menos del 20%, Brasil subió 35%, Paraguay 46%, Uruguay 62%, Colombia 73%, Chile 74%, Costa Rica 78%. O sea que esto se da en un contexto de estancamiento, como el que tiene la economía argentina, puesto en perspectiva en 23 años es esto. Después de México, los peores de la región. Miremos otras placas que tienen que ver con lo que está haciendo el gobierno en este contexto. Está pisando pagos, aumentando la deuda flotante a 1,6 billones, que es millones de millones, de pesos en la primera mitad del año, con un rojo primario que superó el 1% del PBI, tenía que ser menor, fue mayor. Deuda flotante, es decir, deuda que el gobierno ya dijo que asumió que algún día va a pagar, Aerolíneas le giró 0, pero ya asumió que le va a girar más de 28.000 millones, y así otros. Para todo el sector público está en el nivel más alto de los últimos 10 años. Nunca como ahora se pisaron tantos pagos en los últimos 10 años. Esto quiero decir. Para intentar llegar a un equilibrio fiscal que igualmente no se logra, metas que no se cumplen respecto a lo acordado. El gobierno dirá, es la sequía, otros dirán, es la gestión sin precisión ni previsibilidad. Miremos la otra placa. En 6 meses el total de deuda asciende a 2,6 billones, 1,5 del Producto Bruto. O sea, el déficit real es mucho mayor inclusive que ese déficit por encima del 1% del PBI, el compromiso era 0,8, y si hubiera que blanquearlo estaríamos triplicando el compromiso asumido. Estamos lejísimos. El saldo de deuda flotante acumulado en la primera parte del año, solo en la primera parte, es de 1.610 billones de pesos. Impresionante. Realmente impresionante. Es decir, casi un punto del Producto Bruto. Miremos otra placa para graficar en qué estamos en la economía, porque estas restricciones, este pisar pagos, no fluir dólares para los importadores, genera crisis en el sector salud, hay preocupación en los centros asistenciales, hay cámaras médicas que han hecho ya explícito el reclamo porque no les están llegando en tiempo y forma incluso insulina para los insulinos dependientes. Estamos hablando de equipamiento médico, pero además de productos médicos. Con lo cual, la situación es límite, es casi, yo diría, bisagra. En el contexto de una economía que además está indexada en términos de salarios, los que discuten salario, en paritarias, todos los meses van buscando una recomposición para no quedar descalzados de la inflación, con servicios que aumentan todo el tiempo, expensas, colegios privados, cuotas de los seguros a partir de este mes, ya mensuales, no trimestrales. La luz, el gas, el gobierno confirmó que hay aumentos de tarifa, después lo vamos a hablar con Elio en profundidad, porque ya hay un tarifazo, pero se viene otro adicional, porque en agosto van a quitar subsidios a otro sector de la economía. Miren la tapa de un diario, preocupación del Ministerio de Salud por faltante de insumos hospitalarios. Esto es en Corrientes, insumos hospitalarios es lo que está faltando. Que es lo último que uno debería decir, van a restringir. Entró en la volteada. Porque en la administración de la escasez ya todo es efectivamente indispensable. Está el aumento de la tarifa de gas para financiar la obra del gasoducto, la segunda parte que va a ser licitada en septiembre y que debería ser construida por el próximo gobierno, para poder efectivamente sí exportar gas el año próximo, si es que se llega en tiempo y forma. Ahora, la verdad es que la situación es compleja, porque tenemos una economía trabada que está con el ministro en campaña, más abocado a la campaña que a la gestión económica,
con una economía que está indexada, donde, qué sé yo, en Salta aumenta la luz y el agua, Edesa está pidiendo un aumento del 75%, en términos de transporte, los boletos de colectivo en el interior se están moviendo todo el tiempo. Yarlora, de hecho, el flamante electo gobernador de Córdoba como intendente, dijo, si a mí me mandan subsidios, yo efectivamente no aumento la tarifa. Ahora, si no me mandan los subsidios como tienen en el AMBA, yo tengo que aumentar el boleto de colectivo, pero yo, Paraná, Córdoba, Santa Fe, miren, así lo decía. Porque no nos dan el mismo subsidio. Si a mí mañana me dan el mismo subsidio que le están dando hoy al AMBA, bajo el boleto. ¿Me escuchás de nuevo? Si a mí mañana me dan el mismo subsidio que le dan al AMBA, en Santa Fe, en Córdoba, en todos se baja el boleto. Esa es la discusión central. Yo por eso quiero pedirle a todos los... Es fuerte, ¿eh? Pero es lo que está pasando. Corrientes, miren un caso. En menos de 10 meses vuelve a aumentar la tarifa de transporte urbano. Va a duplicar la tarifa que tenían y no descartan un nuevo aumento después de diciembre. Desde septiembre, o sea, en 40 días, costará la tarifa plana 200 pesos. Va a ser una de las más caras del noreste argentino. Y hoy está empezando el tratamiento en el Consejo Deliberante de la ciudad capital de Corrientes. 200 pesos boleto de colectivo, ese que vale menos de 50K, o por ahí. Se entiende que efectivamente en una inflación que está indexada, con una economía indexada, de un país que tiene una economía trabada, con un ministro que está en campaña, con un gobierno que está en retirada, como dijo Agustín Rossi, efectivamente la Argentina no tiene un gobierno débil, tiene una situación de debilidad. Bueno, si la situación es de debilidad o el gobierno es débil, importa poco. La gente la está pasando mal por todo esto. Que tiene un correlato final, que también está pasándolo mal, inclusive los que ganaron hasta acá y mucho y que hicieron la rentabilidad. Los bancos, sistema financiero. Hoy hubo una alerta y una advertencia de Moody's, una de las calificadoras de riesgos más importantes de la región y del mundo, donde habló de que el sistema bancario argentino hay que poner una lupa, porque los bancos están prácticamente sin créditos, solo prestándole al Estado. Pero no sin créditos porque no quieran, es porque la gente no va a buscarlos, porque con esta economía, con esta inflación desbocada, ni aún pidiendo a tasa subsidiada crédito, muchos se arriesgan. Miren lo que está pasando en el sector privado. Hay un gráfico del cuadro sobre el Producto Bruto que es todo lo ilustrativo que ustedes puedan ver. Fíjense, en el mundo se presta más del 60% del Producto Bruto. 70%, Chile está en el 85%. 50% en la región promedio, 40% en la región. La Argentina apenas tuvo algún momento arriba del 10% del Producto Bruto. Y la espiral ha ido en baja y hoy estamos en préstamos al sector privado apenas por encima del 6%. Miremos la otra placa para comprender de qué estamos hablando. El sector público captaba el 59% con las distintas variantes de lo que los bancos prestaban. Fue increyendo. Acá Alberto decía, con la timba financiera que vamos a eliminar y los pagos de intereses de la ELIC que vamos a reducir, vamos a aumentarle a los jubilados. Bueno, la verdad es que el sector público absorbió todo el tiempo cada vez más plata de los bancos, a tal punto que hoy explica el 83% de los créditos. ¿Cuánto? O sea, más de 8 de cada 10 pesos los bancos se lo prestan aquí al Estado. Por eso no hay crédito hipotecario, no hay créditos casi prendarios. Créditos personales, las tasas son exorbitantes. Salvo algunas tasas subsidiadas en las pymes, tampoco el sector privado recurre a ese crédito. La situación es compleja, ¿eh? O sea, el dólar a 550 es un botón de muestra. La inflación acelerándose es un botón de muestra. La raíz, la causa está en todo esto que estábamos explicando. Los desequilibrios macro, el déficit fiscal, la emisión monetaria, un sistema bancario abocado al sector público más que al sector privado, rehén casi de esa situación, y una sociedad que ve atónita cómo todo se indexó, cómo todo en su alrededor, todos los meses, sube. Todos los meses el zapato aprieta un poco más. Todos los meses el cinturón, y en particular de la clase media, se ajusta un poco más. Porque no es que no hay ajuste. El ajuste lo está pagando básicamente el sector, vos y yo, el sector privado.
con miel y todo eso. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Te cuento Sí. mucha información de la provincia de Buenos Aires. Ok. Mucha, en el sentido Me interesa. de lo que dice Nacho Ortelli. Mucha preocupación. Sí. Hay muchas encuestas de intendentes que dicen, Massa está midiendo mucho peor que Kicillof. Sí, señor. Y Kicillof está midiendo mucho peor que muchos intendentes del conurbano. Ok. Con lo cual es un panorama de hormiguero pateado. Exactamente. Porque ahí los intendentes, se sabe, por regla, juegan la propia. Mucho enojo contra Máximo Kirchner. No poco, ¿eh? Mucho enojo contra Máximo ¿Por Kirchner. qué? Porque no dejó jugar a algunos intendentes en la lista de candidatos a diputados. Porque lo armó con gente de la Cámpora. Claro. Mucho enojo, pero mucho, ¿eh? En distritos grandes, por ejemplo, Merlo. Sí. Por ejemplo. Menéndez. Sí. Por ejemplo, Moreno. Por ejemplo, Lomas de Zamora. Insaurralde, y eso que está dentro del gabinete de Kicillof, ¿no? Bueno. José Cepaz. Por ejemplo, Bueno, José... Igi lo hizo público. Bueno, pero porque Están- ahí, en esta oportunidad, vos tenés lealtades difusas. Lealtades difusas es, podés trabajar para Massa siendo leal, pero también podés trabajar para Grabois y no con eso está en Claro, esta. sí. Y no por eso estás faltándole a Unión por la Patria. Y muy enojados con Kicillof también, porque Kicillof dicen, che, este pibe juega solo todo el tiempo. No es la primera vez que los intendentes van a repartir boletas ya recortadas. Incluso algunas pueden ser con la cara de Santilli o con la cara de Milei. ¿Por Sí, qué sí, no? ya está pasando, ya está pasando. Juntos por el Cambio. Yo vi que repartían de Milei con tal o cual intendente. 3 de ¿no? febrero. Me parece que lo mismo que yo. Mirá Sí. que picaron. Sí. Pero también puede pasar con los peronistas, que te repartan la de Santilli con un intendente peronista. Esto no es nuevo, no estoy descubriendo nada. ¿no? Bueno, fue el gran, ¿se acuerdan? Fue el gran tema en 2009, con la furia de Sí. Néstor Kirchner. El momento que se agarró una trompada, Claro. Néstor Y Mario Igi que sale y dice voy a cazar a los traidores. Sí. Exacto. Bueno, hay mucho ruido. Y hay otra gran preocupación. Sí. El ensayo de Quintela es un ensayo de kirchnerismo puro. Así Sí. que nosotros no podemos con lo que tenemos. Empecemos a perseguir a los periodistas, que son los hijos de mala madre, Déjame que hacer la nos bajada. arruinan la vida. Quintela, gobernador, por la gente a lo mejor. Gobernador Quintela, de la gobernador de la provincia provincia de La Rioja. Rioja, que está modificando la Constitución por cuarta vez, creo que desde el comienzo de la democracia, que en esta oportunidad quiere meter una ley mordaza a la prensa, más la constitución de un multimedio del norte, para manejarlo con sus amigos caudillos norteños. Guarda con eso, ¿eh? Ya lo había dicho, hubo un día, no sé si fue el año pasado, que habló mal de este canal y de TN, que dijo que había que bloquearlos y crear un gran multimedio red del norte ligado a la gobernabilidad, ponele, ¿entendés? O sea, que ellos manejen la prensa. Vienen por nosotros. Y el clip que te queremos regalar hoy, Johnny, tiene que ver con eso. Viene, nosotros estamos tranquilos, pero vienen por los medios que no responden ni a la chupamediada ni a la billetera. Sí, por los medios que tratan de ser independientes en La Rioja, fundamentalmente. Porque por nosotros esto es obvio. Es No, un no. ensayo, ¿eh? Guarda Ahí que no va, ahí va. Eso. Es un ensayo y esto es lo peligroso de Quintela. No Quintela que quiere ser... Es Cristina. Es Cristina. Claro. Es Cristina. ¿Y por qué no Massa, viste? Porque Massa es bueno. Che, si sale bien en La Rioja, guarda, ¿eh? Antes de pasar el video, Massa. ¿Hablamos de Massa? Bueno, Massa es creo que Massa, peor que Cristina con el manejo de los medios. creo que Massa tiene Sí. que ir, creo que Massa tiene que ir a La Rioja la semana que viene. Sí. Atento, pero ¿lo veamos? Dale. Dale. Sabemos que los medios de comunicación tienen un rol y un papel crucial en la sociedad. Lejos, muy lejos, estamos de querer censurar, pero hay que tener en claro que siempre, en cualquier circunstancia, hay que defender el respeto y la verdad. En Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos. ¿Por qué estás tan nervioso? Todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. Esta es la discusión que están esperando millones de argentinos y no las boludeces que se dicen todos los días en los medios de comunicación. Vos
¡Boludeces! Son los mismos medios que intoxicaron la cabeza de los argentinos. Nosotros hablamos de medios de comunicación que quieren que esté todo mal y hablamos de Juntos por el Cambio que quiere que estén todo mal. Necesitan que la gente esté con bronca, que esté enojada, que perciba que está todo mal. Decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso. Así como nosotros vemos TN, La Nación Más, todo digamos con capitales, con intereses bien definidos, donde no hay un periodismo independiente que informe, no tener que estar permanentemente consumiendo una información podrida. Muchos de esos medios expresan intereses económicos y políticos opositores al gobierno, que ocultan o tergiversan información a sus lectores, oyentes o televidentes. La derecha, ¿dónde crece? Crece en el odio, crece en la bronca. Esta percepción que se alimenta mutuamente entre Juntos por el Cambio y un sector del periodismo claramente busca eso. Coherencia. Yo digo la prueba del archivo. Hay muy pocos que en la Argentina la resisten, aguantan la prueba del archivo. La verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad. En definitiva, los medios pueden llegar a mostrar, o sea, cuando, por ejemplo, lleváramos para la Casa Rosada, no lo inventaron los medios lo mostraron cuando iba. Cuando suceden cosas como el tráfico de armas o cuando sucede el tema o el fenómeno de desocupación, yo creo que esto es minimizar. Es que yo creo que es una simplificación que... Sí, además una actitud paternalista, subestimar no sé, a la gente. A la gente como que la gente la manejan a partir de un aparato de televisión o de un aparato de radio. Muy bueno. Qué bien le caían los 90 a Cristina, ¿no? Y qué bien le caía a Leuco, ¿no? En ese momento. Sí, los 90 le caían bien a Cristina. Perdón que sigamos siendo tan antipáticos. Estos tipos son los mismos que al gobierno de Mauricio Macri le empezaron a tirar piedras y decían barbaridades desde el minuto 1, que hacían micromilitancia. ¿Sí? Te cuento, mira, me acordé. Yo no te hice acordar. No, sí. Micromilitancia. Sí. Están empezando a hacer actos de micromilitancia ahora, ¿eh? Ajá. Semana pasada, una obra de Mauricio Dayub. Sí, te lo conozco, Dayub. Capo, El Equilibrista. Sí, la fui a ver. Yo también. Sí, es muy buena. Brillante. En el Chacarerian. Sí. Antes de empezar la obra de teatro, no, te voy a contar y te van a caer. No spoilees. No puedo creer. No spoilees. No. ¿Pero vas a spoilear? Antes de empezar la obra de teatro, se para alguien, una señora, dice, antes de que empiece la obra, yo quiero decirle a Mauricio Dayub que valoramos mucho y entendí algo, pero no lo demás. Y a propósito, quiero pedir un gran aplauso, en el medio de todo, quiero pedir un gran aplauso para los que están resistiendo en Jujuy la dictadura de Y algunos no sabían ni de qué esto y empezaron a aplaudir, ¿viste? Claro. Bueno. Un aplauso para Milagro Sala, que es... Bueno, claro. Hubo un grupo de espectadoras que quisieron encarar a la mujer una vez que terminó la obra, porque lo hicieron en el medio de... Innecesario, cuando les cayó la ficha, claro. Bueno, cuando les cayó la ficha, y ahí se paró todo. Cuidado que empieza la micromilitancia, cuidado que empieza el autoritarismo contra los medios del kirchnerismo. Cuando gobernaba Macri en las canchas de fútbol, Mauricio Macri, la que te parió, era un cántico, ¿no? Que se daba mucho, incentivado. En los restaurantes. En los restaurantes, en los medios, decían, no leas Clarín. Estamos a 2 semanas, ahora comienza, me parece, ponen el pie en el acelerador porque estos números que no terminan de cerrar en el conurbano o que no le terminan de dar la diferencia que necesitaría. ¿Puedo volver con eso? Sí. Porque encontré un dato que estaba buscando. ¿Cómo fue el corte de boleta en la última elección? 2021. 2021. En las PASO, ¿te acordás que le fue horrible? Después mejoró un poquito el kirchnerismo. Sí. De hecho, casi se lo empata Santilli, pero perdieron. Sí. Pero en las PASO hubo una distancia sideral. Sí. Entonces, Ezeiza, familia Granados, ¿no? Estaba Alejandro, el Baby. 5,73 puntos de diferencia con Tolosa, Paz, Goyan. Otro dato. José C. Paz, Ixi. 4,67 puntos a favor de Ixi. Ixi, obviamente. Escobar, Sujarchuk, ¿digo bien? Sí. Escobar, Sujarchuk. 4,54 puntos a favor. Lo que te estoy marcando es... un parámetro, un patrón. Intendentes que decían, no, con Tolosa ni en... Malvinas Argentinas, 4,22 Leonardini. Berazategui, la familia Musi, 3,95. Almirante Brown, que es Grey, ¿no? Sí. 3,54. Avellaneda, 3,34 Ferraresi. Bueno,
Lo que te quiero marcar es esto. Intendentes que se avivaron y cortaron. Sí, y hay uno que a mí me dijeron, mira, acá el verdadero cisne negro en la provincia de Buenos Aires es nuestro. ¿Cómo y nuestro? es Juan Grabois. ¿Te parece? El verdadero... lo ven, ¿Para bien o para mal? Para mal. Para mal para Sergio Massa. Ah, ok. No, porque... a ver, ¿cómo le vendés a la militancia acá convencida a Massa? Decime cómo se lo vendés. A Massa que acaba de estar en la rural. Un día te dice que arregla con el fondo y otro día... El problema de ellos es que necesitan que Massa necesita... Ya está llegando Martín Redrado, está Flor Donovan. Muy importante, muy importante. Hoy hablamos, pero digo, Massa dicen necesita ser el candidato más votado nominalmente, aunque después Bullrich y Larreta lo superen. Entonces, si Grabois le saca puntos... corre riesgo de ser segundo Massa. Y eso es... demoledor. Letal. Lo ven internamente letal. Por ahora hay mucha preocupación. Te queremos despedir con un regalito. ¿En serio? Sí. ¿Ustedes a mí? Nadie. Viste que nadie. Esto para Reino. Nosotros no convalidamos ni agitamos la abstención. No. Pero a veces, cuando le preguntan a la gente, decís, ¿a quién quiere votar? A nadie. ¿A quién quiere votar? A ninguno. Nosotros tenemos los candidatos. Los fuimos a buscar al pasado. Al archivo. Al archivo. Ahora buscan en el pasado todo. Nadie y ninguno, para vos. A ver. Nadie nos da la fuerza que falta. Ninguno hará posible lo que soñamos. Porque desde el 83 caminamos junto con la democracia y nadie la continuará. Porque la deuda externa ninguno la pagará. Porque el país necesita educación, salud, seguridad y nadie será quien la traiga. La gente sabe a quién elegir. Señor, ¿a quién va a votar? La verdad que en este país a nadie. A ninguno, porque ninguno garantiza el futuro de mis hijos. Nadie es el candidato ideal. La verdad, nadie me gusta. Nadie combatirá el desempleo. Ninguno asegurará un futuro digno. Nadie acabará con la corrupción. Y ninguno pondrá mano dura. Usted ya sabe, Roberto Nadie es la solución y ninguno lo apoya. Muy bueno. Muy bueno. Qué lindo cuando tiene idea divertida. Muy divertido. Muy lindo. Querido Johnny, nos reencontramos mañana. Suerte para Independiente, que pasa un gran momento. No, es un chiste para mi amigo. No, para Martín Redrado. Mucho para hablar con Martín Redrado. ¿Cómo te va, Pancho? Primero, antes de que vas a hablar, Sí. porque hay una foto que vamos a mostrar en un ratito. Yo decía los misterios de los pituquitos. Con bien. una pregunta te la voy a poner nada más. A ver. ¿El gobernador electo de Córdoba tiene conciencia de sí mismo? Te lo dejo picando y después... porque vamos a mostrar alguna cosa. Dale, vos tenías una foto. Yo tengo otra foto que en realidad ilustra algo que vamos a contar porque hay un rumor muy fuerte. No es esta la foto, ahora va a venir. En La Matanza, acerca que el movimiento Evita cortaría boleta contra Sergio Massa. ¿A favor de Juan Grabois? Bueno, no lo sabemos. Los principales referentes del movimiento Evita lo desmienten. Pero lo cierto es que esta versión circula y circula fuerte en La Matanza, alude, por supuesto, insisto, y no, estamos con la foto. Esto... ¿Cómo se lleva Grabois con...? Bien, supongo. Bien, todos participan de la CETEP, el movimiento Evita es parte, y además el UTEP. Sobre todo se lleva bien con el gringo Castro y la intendente de Moreno, Mariel Fernández. Ahora sí, salido de este rumor... ¿Qué? Bien, ahora vamos a ir al tema que nos ocupa. Que es el misterio sí, que anticipaste. En realidad, está conmocionada la ciudad de La Plata por un tema, particularmente la legislatura bonaerense, porque es un hecho policial donde el principal involucrado prestaría servicios en el bloque del Senado bonaerense de Unión por la Patria. Y estamos hablando del hallazgo que tuvo la policía bonaerense, son casi 28 millones de pesos que encontró en el interior de un auto. 28 millones de pesos. Y habría sido gracias a un incidente fortuito de tránsito. Por supuesto, Pancho, que el hecho en sí mismo
es bastante insólito y te voy a pedir que me acompañes porque vamos a tener que ingresar y salir varias veces del terreno de lo fantástico para contártelo. Bueno, ¿Ok? Vamos a contar el hecho, dejen la foto por favor porque nos va a servir. Esto pasó 13 de julio cerca del mediodía, un llamado al 911, teléfonos de emergencia de la policía bonaerense, alerta de un supuesto delito que estaba a punto de cometerse por un chofer que conduce un auto que tiene una característica peculiar, Pancho. Tiene la rueda delantera izquierda en llanta. Raro, porque si vos salís de tu casa para robar, seguramente salís con las 4 gomas infladas y si no pasás por la gomería y le das aire. Por lo menos. A menos que el delito sea impostergable, digamos, se te escapa. Bueno, claro. Lo cierto, llega la patrulla rápidamente. Esto ocurría teóricamente en la Plaza Malvinas Argentinas de La Plata, que está en 19 y 53. No encuentran este auto, pero otro llamado, por suerte, le recalcula y le dice, no, hay un auto de características similares en 20 y 56, a 6 cuadras. Entonces va hacia allí la patrulla y efectivamente encuentra un señor cambiando la rueda delantera izquierda de un auto y lo detienen. ¿Pero cómo lo detienen? ¿Por qué lo detienen? Lo detienen con cierta vehemencia, porque mira, aunque no hay armas de fuego en el operativo, está esposado y boca abajo en el piso. Y claro, la policía encuentra en el asiento trasero del auto lo que vos estás viendo, 4 cajas de cartón con fajos de billete de 1000 por un total de, escucha bien Pancho, 27.790.000 pesos. Por supuesto el chofer es detenido, lo llevan a la comisaría Quinta de La Plata, lo identifican como Miguel Caquineau y el auto por la cédula verde se enteran que es de Julio Yeral, que es convocado a la comisaría, confirma que el auto es de él y también dice que el dinero es de él, que en realidad el chofer lo trasladaba a su pedido para concretar una operación inmobiliaria. Ahí lo tenés a Julio Yeral. En pesos. En pesos, más conocido como Pipo en La Plata. Ah, mirá. Y para acreditar que el dinero es de él, lleva una factura de una casa que vende materiales de la construcción por exactamente, Pancho, mirá qué matemática precisión, 27.790.000 pesos. La policía le da intervención a la fiscal Virginia Bravo, que decide liberar al chofer, le devuelve el auto a Yeral y también le da el dinero con la advertencia que lo convierte en custodio judicial mientras avanza la causa por averiguación de ilícito que investiga, ahí la vemos, la fiscal Bravo, pero que ya tiene la jueza de garantía 5 de La Plata, que es Marcela Garmendia. Hasta aquí... La plata quedó entonces en custodia del Yeral. Y en pesos. Digo, valga pero la aclaración. Espera. Ahora vamos a ir a algunos datos que hemos reconstruido por versiones. Primer dato importante. No está claro si la rueda del auto estaba en llanta o, como dijo el chofer, completamente destrozada porque alguien lo embistió. Ah. Lo que no sabemos es si el choque fue accidental o intencional, probablemente, y si el chofer venía escapando porque se sentía amenazado. Dato muy interesante es saber quién es Julio César Yeral, alias Pipo, que se presentaría a sí mismo, atendé bien, como artista y empresario gastronómico, pero que tiene antecedentes en el mundo de la política porque fue funcionario del área de cultura en el gobierno de Felipe Solá y, por supuesto, por lo que se sabe hasta ahora en esta causa, sería empleado del Senado bonaerense afectado al bloque Unión por la Patria. Claro, cuando esta noticia trascendió, conmovió sobre todo a los legisladores del oficialismo y de la oposición. Me cuentan que un senador de Juntos, muy preocupado, llamó, a ver, dice si es uno nuestro. Pero por suerte, la Secretaría Administrativa, que depende de Roberto Feletti, ahora seguramente va a aparecer, lo tranquilizó y le dijo, ahí lo tenemos a Feletti, un caballero, no es de ustedes. Con lo cual es dable inferir que es de Unión por la Patria, porque en el Senado solo tenés 2 bloques, Juntos y Unión por la Patria. Tercer dato interesantísimo aquí, porque vos sabés que cuando Yeral fue a la comisaría, no llegó solo. No llegó solo. No, estaba con una máquina de contar billetes. ¿Él llevaba la máquina? Claro, probablemente haya sido un gesto humanitario para que no se entumezcan los dedos de la policía. Hay que contar 28 millones de pesos. Y sí, claro. Bueno, aquí empieza todo un terreno cenagoso porque, como te conté, la fiscal le dice, llévese usted el dinero hasta que establezcamos el origen y la pertenencia. Si efectivamente es de Yeral, recordamos que presentó una factura. Pregunté en tribunales si este procedimiento es lógico. Me dijeron que sí, porque es muy complejo dejar esa suma en custodia de algún tesoro oficial. Podría ser el caso del Banco Provincia. Sin embargo,
Pancho, hay un antecedente que le podría servir a la fiscal, valga la redundancia, de antecedente en varios sentidos. Junio del 2021, mira, menos mal que no está Pañi, pero prestale atención a esto porque te va a resultar increíble. 4 falsos agentes de la AFI intentaron asaltar un restaurante chino que encubría en realidad una casa de juego clandestina. Pero espera. ¿Podés repetir eso? ¿Cómo no? Parece el chiste de Lelutier, parece. No. Los fondos funcionaba un almacén. Ojalá fuera un chiste. 4 falsos agentes de la AFI, te digo más, todos domiciliados en Florencio Varela, intentan asaltar un supuesto restaurante chino que en realidad se llamaba El Sol Rojo, no faltaba nada, que en realidad encubría... Pero era todo trucho los asaltantes, los agentes. Una casa de juego clandestino. Parece que cayeron en el medio de una partida de póker de supuestos comerciantes chinos con algunas chicas, bueno, una situación incómoda. Pero la policía retira de allí 7 millones de pesos y el juez de la causa, que se apiada bastante de todo, Guillermo Atencio, abre una caja de ahorro en Banco Provincia y deposita el dinero. Aquí sí el dato es serio. Ese dinero, junio del 2021, sigue en el Banco Provincia, porque los abogados de los supuestos comerciantes chinos, dueños del restaurante, nunca pudieron acreditar ni su propiedad ni el lugar que los había originado. No había factura en ese caso. Pareciera que no. Esto es muy interesante, Pancho, porque como dije, Lieral se presenta como empresario gastronómico y la versión muy firme es que en La Plata, microcentro, hay varios cafés y bares que disimulan mesas de dinero. Es decir, usualmente denominadas cuevas que se dedican a la compra y venta de dólares. Sofía Diamante nos contó recién, es un bien escaso y muy demandado para proteger los ahorros. Cuarto dato interesante sobre este caso que digo que da para una novela de Fontana Rosa. Muy interesante porque en realidad a la fiscal Bravo le dan la causa no solo porque está de turno, sino porque ya investigaba una denuncia de un hecho que habría ocurrido a fines de junio con características similares a este. El robo de un auto que transportaba 8 millones de pesos. Siempre en pesos. Y bueno, gente modesta, cree en el país, seguramente. ¿Cuál es el dato relevante acá? No está claro. Si la denuncia que ya tenía Bravo antes de este hecho es por los 8 millones, si se generó con los casi 28 millones, y si esas denuncias las hizo Lieral. Porque si las hizo Lieral, explicaría por qué llegó con la maquinita, para ver si todo el dinero efectivamente estaba. Quinto dato interesante y casi que te voy cerrando el tema, la factura. Porque me cuentan que en La Plata hay un mercado negro de facturas para blanquear dinero. Es decir, alguien que te vende la factura... Pero esto debe ser una empresa que es la proveedora de los materiales de la construcción. Vamos despacio porque te lo quiero contar bien. En general, si pedís una factura de 1 millón de pesos, el que te la cede te pide el 10%. Si la cifra fuera, o sea, 100.000 pesos, pero si la cifra fuera extraordinaria, supongamos 27.790.000 pesos, te piden el 25%. Lieral llevó una factura de Madeco, que en efecto es una empresa de La Plata que se dedica a la venta de materiales de la construcción. Ahí la estamos viendo, es una firma muy importante y además fabrica un revestimiento similar a la madera que se usa mucho también en la construcción de casas. ¿Cuál es otro rumor que circula? Que cuando la comisaría lo llama efectivamente a Lieral por el auto y Lieral llega, le habían dicho que había 20 millones, es decir, el 25% menos, como si alguien hubiera decidido descontar la comisión. Como si alguien estuviera observando. Lo último para cerrarte el caso. Parece que la fiscal Bravo trabaja en esa denuncia con inteligencia de la policía, que está a cargo del subjefe de la bonaerense, que es... ahora se me escapó el nombre, ya me va a volver. ¿Por qué es esto? Porque no está descartado, Jorge Figini, perdón, porque no está descartado que este hurto haya sido practicado por efectivos de la bonaerense, por este prejuicio posiblemente infundado, de que la policía sabe todo lo que pasa en la calle y que consiente algunas actividades ilegales si le pagan una comisión o un peaje. Y por supuesto que si no la abonan, te penalizan con un robo en este caso. Bueno, todo esto va a empezar a saberse qué hay de cierto y qué no, si en efecto, como se especula, la fiscal Bravo... Bueno, se supone que esto va a avanzar y que... Esperá, y vamos de nuevo. Si la fiscal Bravo llama esta semana a declarar a Pipo Lieral, no está claro si va a convocar a los policías que detuvieron al chofer todavía, y probablemente esto nos ayude a saber
si hay continuidad o no con otro mito muy viejo en La Plata, que alude al dinero de las cajas oscuras, siempre son supuestos, de la legislatura bonaerense, que controlarían, una vez que dejan de ser legisladores algunos dirigentes, y las vuelcan para convertirse en las cabezas de mesas de dinero. Bueno, muy interesante, ¿eh? Vamos a seguir con esto. Podría ser, ahí lo tenemos a Figini, es así que no sabemos todavía si es el descubrimiento fortuito de un delito o una vulgar mexicaneada, que es apropiarse de la mercadería que otro piratea de forma ilegal. No alcanza, porque es en pesos, o sí, a ver, habría que hacer la cuenta, para esta casa que vas a ver. A ver. Mira, a ver, vista aérea, que estaba en venta. Qué linda, es en un Córdoba, country esto, ¿no? Sí, un barrio cerrado. San Francisco, muy San Francisco linda. Fue intendente Yarlora de San Francisco, ¿tiene que ver con esto? Lo que dicen en Córdoba, atribuyen a que ahí vive el gobernador electo. El gobernador electo. Yo no sé, porque en realidad él alquila, ¿no? Pero vos sabés que Yarlora tiene estas cosas de criticar a la Recoleta, pero yo lo he visto tomando café muchas veces. Yo lo veo bastante pituco. Es pintón, sí. No, a la casa. A la propiedad. Y yo lo veo pituco a él también, ¿viste bien? Es alguien bien engamado. Vamos a hablar en unos instantes con Camila de historia de las negociaciones con el Fondo Monetario. Vos te quedás al whisky de ya, ¿no? Después de lo que conté necesito algo fuerte. Si hay whisky, hay vilota, dice Camila. Y hoy hay Olivera. También. Vamos y volvemos, dale. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su legítima. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de sus territorios. Nunca más al Estado Nacional del país.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.